Despertar duele, pero quedarse dormida duele aún más. El día de hoy estamos con una mujer que ha hecho de ese dolor un camino de medicina. Bienvenida a La Neta Madre, mi queridísima Paola Ambrosi. Bienvenida a La Neta Madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es La Neta Madre. Qué padre tenerte aquí. Paola es psicóloga transpersonal y no solo te escucha y te analiza, sino que te acompaña en tu despertar. Te ve más allá de tu ego, de ese personaje que te has creado que eres. Así que no pueden dejar de visitarla. Yo no he tenido la oportunidad, pero ya, o sea, te voy a agendar cita para la próxima semana, hermana. Perfecto. Qué bueno tenerte aquí. No sé si quieras algo que agregar a tu currículum tan extenso. Yo nada más quise decir lo más importante, pero no sé, ¿quieres agregar algo más? Justo lo más importante es que somos humanos y en mi caso que soy mamá. Y yo creo que esas son las cosas más relevantes y en donde más aprendo todos los días. Claro, qué interesante. Y es que a veces como demeritamos el ser mamás, ¿no? Y es un trabajal. Pero enorme, enorme. Solamente cuando haces el trabajo y cuando estás ahí te das cuenta de lo que conlleva, pero se minimiza, se demerita, no tiene ningún valor, no es visto como una profesión, es como si no tienes nada que hacer. Si eres mamá, no tienes nada que hacer. Total. Y todo el día te la vives chambeando como negra. Pero ¿sabes una cosa, mi Pau? Yo lo que pienso es que al final del día, si nosotras nos valoramos, nos va a valorar nuestra pareja, nuestros hijos. Entonces, parte de que nosotras sepamos ese valor que tenemos. Y de eso va mucho La Neta Madre. Totalmente. Tiene que empezar aquí adentro, empieza en casa, en nosotros poder reconocer lo que significa el crear a una vida. Es que no es cualquier cosa, es el milagro de la vida, de la humanidad, el regalo que tenemos que nos dio la creación de poder traer vida, co-crear con la naturaleza y ver a un nuevo ser humano crecer, hacerse él mismo y después volar. Yo creo que no hay satisfacción y dolor más grande. Y dolor más grande. A ver, tú que has hecho todas las plantas medicinales, que estás muy conectada contigo misma, ¿qué opinas de la maternidad con toda esa sabiduría que ya traes? Quizás la mayoría de la gente quisiera escuchar la belleza y el milagro de lo que es la maternidad a nivel espiritual y lo místico que fue la lactancia y el embarazo, cómo me hice una con el cosmos. Pero no, yo creo que a mí me gustaría hablar de lo que normalmente no nos permiten hablar, lo difícil que fue. No, yo me embaracé a los 40 años, mi hijo nació cuando yo tenía 41 y ya nada más eso por sí solo fue un reto enorme. Mi vida estaba formada, estaba creada, llegó como un enorme regalo, pero a mí me habían dicho que yo no iba a poder volver a tener hijos. Yo me embaracé a los 20 y tantos, tuve una pérdida y de ahí a mí me dijeron nunca más te vas a poder volver a embarazar. Bueno, pues ya estamos educadas y creadas para... Bueno, a mí me educaron y me crearon para tener hijos, casarme bien y entonces ya dedicarme a hacer lonches y llevar niños a la escuela. Y evidentemente yo cuando tenía 23 años ya estaba destinada a no tener hijos, estaba divorciada. Ya no pertenecía a la religión de nacimiento, al catolicismo. Entonces, básicamente mi familia pues decidió que yo ya estaba lista para hacerme bolita y tirarme a la basura. Ya no servía para nada. Como mujer no daba hijos, estaba divorciada y encima no tenía una religión que era adecuada, ¿no? Entonces fue un duelo enorme y ahora te lo cuento, me puedo reír, puedo hacer chistes de eso, pero en su momento fue un duelo, fue una depresión, fue una crisis muy, muy profunda de identidad. Decir, y entonces, ¿para qué es la vida? ¿Qué voy a hacer? Ya nadie me va a querer como mujer. Entonces tuve que encontrarme y encontrar una narrativa de qué es ser mujer, qué es ser madre, qué es ser profesionista e ir integrando todas esas áreas y esos aspectos en mi vida. Entonces, para cuando yo llego a los 40 años,
pues ya estoy clavada y metida en un proceso de desarrollo personal, de haber hecho los duelos, de haber entendido, a ver, a mí me toca hacer esto otro y volcarme a lo que yo entendí que era mi propósito de vida, ¿no? A la sanación y a la parte mística, a todo eso. Entonces, cuando la vida me regala a mi hijo, pues me vuelvo a poner un alto, ¿no? Porque es de, ¿qué crees? Siempre sí. Entonces, ahí va, siéntate y ahora tienes un niño en las manos. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y ya nada más eso no fue cualquier cosa. Claro. ¿No? Fue poner toda la vida en pausa, reestructurarme de cero en todas las creencias de lo que era como mujer, lo que era toda esta cuestión de ahora crear una familia, ser esposa, no, todo eso hubo que volver a hacer una configuración interna muy profunda que no fue sencilla. No, hombre. Y algo que dices que se me queda grabado y que me gustaría decirles a las mujeres que nos están escuchando, el ser madre no te hace que pierdas ser mujer. O sea, sigues siendo mujer. Sigues tú siendo enteritamente una mujer sensual, una mujer que quiere salir, divertirse. O sea, porque muchas veces pensamos como que ya es madre, ya que aburrida, el cuello hasta aquí. No. O sea, como tú bien dices, el estar en casa es un trabajo, definitivamente. Pero también el procurarte no se puede dejar a un lado, ¿no? Y el también entender que si no eres madre, no eres mujer, pues tampoco. O sea, ya no estamos en la época de las cavernas y sigue pasando que en los círculos sociales es como, ¿no eres mamá? Ah, como que te estás perdiendo de algo muy cañón. Sí. Pero como dices, hay que ser honestas, netas madres. Aquí vamos a neta madrear. Tener hijos no es fácil. Es complicado, es una chinga. Pero tiene también su lado bueno, como todo, ¿no? Totalmente, pero creo que justo nos hace falta como mujeres poder tener estos espacios en donde hablamos con sinceridad de la dificultad que es ser madre. Ya no estamos en las épocas de nuestras abuelas en donde pues eso era lo que tocaba y estabas en casa y tenías ayuda y tenías comunidad y ahí más o menos entre todos iban criando a los hijos. No, hoy tenemos ritmos de vida diferentes, estilos de vida diferentes. La vida es totalmente otra cosa. Entonces, la maternidad hoy se hace complicada porque la mujer tiene un desarrollo profesional, tiene una vida en el mundo, un desempeño en el mundo y no tienes el mismo tiempo que tenía la abuela para dedicarle a estar sentada cambiando el pañal, ¿no? O haciendo las papillas. Entonces, es tremendamente complejo en el mundo moderno de hoy ser madre y ser una madre que está presente, hacerte presente y no dejar a un lado tu propio desarrollo, tu desarrollo personal o profesional, que también creo que es muy, muy importante. Claro. ¿Cómo le has hecho tú, por ejemplo? ¿Cómo le has hecho tú? Y también, porque ahorita que me comentaste que tú ya habías dado vuelta a la página con el tema de los hijos y de pronto 40 años te quedas embarazada y es rehacer tu vida, no nada más con el tema del hijo, sino también con una pareja, cambiar tu concepto de lo que tú tenías, que iba a ser tu vida, de ti, de tu personaje. Y vivías pues en el misticismo, quizás un poquito más allá que acá, o sea, más espiritual y de pronto es como, tuc, tuc, tierra. O sea, un hijo, no hay más tierra que un hijo, ¿no? Totalmente. Entonces, tierra. ¿Cómo lo hiciste? Complejo. No sé cómo le hice. Yo creo que un paso a la vez, porque, ¿sabes? Me encontré otra vez en un punto de absoluto vacío. Todos mis miedos volvieron a salir, ansiedades, ataques de pánico, cosas tan tontas como estaba embarazada, pero claro, como tengo 40 años y en esta sociedad en la que estamos, que tiene sus estereotipos, obviamente estaba catalogada como embarazo de alto riesgo, ¿no? Entonces, casi no hagas nada, respira y respira lento, ¿no? Porque no vaya a ser que tú, que ya eres una abuela, ¿no? Entonces vaya a haber algún problema, ¿no? Entonces, cosas como, pero a ver, ¿puedo andar en bicicleta embarazada o no puedo andar en bicicleta? ¿No? Y obviamente los ojos de no, claro que no. Y dice, ¿y por qué no voy a poder andar en bicicleta? He andado en bicicleta toda mi vida, claro, ¿no?
Entonces, y subirte a la bicicleta y tener ataques de pánico y miedo de decir, qué barbaridad, y esto es mi responsabilidad, y si algo le pasa a ese niño, o si entonces tengo una pérdida, o si entonces... Y empieza una turbulencia interna, pensamientos, emociones, sensaciones corporales que me volvieron a llevar a lugares en donde todo mi entrenamiento ya valió para pura madre, para absolutamente nada, ¿no? Todos los sistemas que yo tenía de respira, silencio, centro, calma, ecuanimidad, no. Aquello se empezó a volver en un absoluto caos. Es la verdad, es la realidad. Y no encontraba el freno de mano otra vez para poder volver a encontrar puntos de equilibrio. Entonces fue tremendamente complejo. Y lo sufrí. Fueron momentos oscuros, momentos de no sé por qué estoy aquí. Y además por la parte de quizás el desarrollo personal que había hecho, haber trabajado con plantas sagradas, decir, ¿cómo es posible que si he transitado inframundos y mundos por todos lados y aquí y allá y dietas y demás, esto me esté costando tanto trabajo? Claro. Y que no sepa quién soy ni cómo maniobrarlo? Qué hermoso. Y ahí me dio una autocompasión enorme por mí y por todas nosotras las mujeres que transitamos esos lugares y sin apoyo y sin ayuda y sin guía interna de decir quién soy, qué soy, cómo se maniobra esto, cómo se maniobra el desbordamiento emocional, cómo me relaciono con esta nueva vida, con la nueva criatura, qué tanto tiempo le dedico, qué tanto tiempo no le dedico y todas las turbulencias por las que pasamos internamente. Entonces, autocompasión me lo fui tomando un día a la vez con mucha calma. Yo creo que esa fue la herramienta de la que me pude agarrar, comprendiendo, a ver, tranquila, está bien no saber, está bien perder la cabeza, está bien tener miedo, está bien tener ansiedad y volver a estar tranquila con todo eso que estaba pasando. Está bien que voltees a ver a tu cuerpo y que digas, estoy deprimida, ¿qué me pasó? No me reconozco. Está bien que no te esté gustando la lactancia. Claro. Y es que de verdad que es una chinga parir y órale, después de 12 horas, 16 de estar ahí a lactar, órale. Yo siempre se lo digo a mis amigas y seguiré diciéndoselos y a las netas madres que nos siguen. Yo prefiero pensar lo peor de la maternidad y ya que estás ahí dices, bueno, no está tan mal. Qué puta, estar ahí en el Instagram viendo las familias perfectas, los bebés sonriendo y luego te cae tu chamaco y dices, ¿qué es esto? O sea, no puedo, esto va más allá de mí. Sí. Pero aparte también es el hecho de tus alas, ¿no? O sea, yo sentía que me cortaban las alas cuando nacían mis hijos porque era como, híjole, o sea, ya no puedo ser la misma de la que me valía madre igual y me iba por ahí, ¿no? O sea, me perdía. Sí. No, ahorita ya tengo una súper responsabilidad. Exacto. Y no te pasa que para toda la vida, una responsabilidad que no se va a ir, Sí. Que no lo puedo vender como una empresa, no lo puedo cerrar, no lo puedo declarar en bancarrota. Esto está aquí conmigo para toda la vida y ese es un shock tremendo. Sí, esa parte yo la recuerdo y recuerdo la crisis interna de decir, ¿qué va a pasar? No voy a poder volver a ver clientes, no me voy a poder ir de retiro nunca más. ¿Qué va a pasar con mi realidad? ¿Qué va a pasar con mi vida? Claro. Y recuerdo que más o menos a los 3 meses de la lactancia, porque además habiendo estudiado pues partería y estado con comunidades y pueblos originarios y demás, claro que soy súper pro, cuidemos el parto humanizado y todo, ¿no? Y estar cerca de tu bebé y todas esas cosas. Sí, hasta que tienes tú el tuyo, ¿no? Claro. Y entonces ahí estaba en la lactancia y dije, me estoy volviendo loca. Estaba en casa encerrada después de toda una vida de un montón de movimiento y no me estaba pudiendo encontrar. Y se volvió un tema de salud mental y de cuidado personal. Decir, voy a dejar de lactar. El niño está sano, sé todos los beneficios que le trae, pero yo no voy a poder hacer esta lactancia de 2 años. No, esto por mi salud mental, en este momento paro de lactar. Y a los 3 meses lo corté. Obviamente
porque ¿a poco no es increíble como todo el mundo opina? ¿No? Con la crítica y el juicio de todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que tu hijo va a tomar fórmula? Sí. Dije, ¿qué crees? Sí. El niño va a estar más sano con fórmula y con una mamá sana de la cabeza que con yo desvariando. Y yo no pudiendo estar estable emocionalmente. Totalmente. Entonces, en ese momento fue una cuestión de supervivencia. Y hice ese cambio y obviamente lidiar en esos momentos. Yo creo que aquí sería increíble hacer un llamado a todas nosotras mujeres, decir, oigan, no manchen. Cuando estamos en ese momento, dejen de echarle carrilla y dejen de echarle juicio y crítica. Qué barbaridad y no deberías de hacer eso y deberías de hacer lo otro. Nadie sabe. Cada mamá es un mundo, cada embarazo es un mundo. Tú que has tenido más de uno, sabes que con cada uno te ha sido diferente. Totalmente. Cada niño es distinto. Y lo que dices es muy cierto. O sea, sí he estado en momentos que necesito sobrevivir, ¿no? Y necesito dármelos a mí, ya sea o dejando de lactar o yendo a hacer ejercicio o yéndome con mis amigas, porque si no, te truenas. Te truenas. Y como mujer necesitas estar bien tú para poder sostener todo lo demás. Todo. Todo. Si la mamá está bien, el niño va a estar bien. Yo recuerdo que mi ginecólogo le dio ese consejo a mi esposo y después de 4 años le recordaba, ¿te acuerdas lo que te dijo el ginecólogo? ¿Por qué no aplicaste un poquito de eso? Y todo así de que... Sí. Pero eso es verdad. Si la mamá está bien, todo va a estar bien. Tú como esposo, señores, vas a estar bien. Si la señora está bien, el niño va a estar bien, todo va a estar estable. Y sí hay que procurar a la mujer en ese momento porque está pasando por un renacimiento, una muerte y un renacimiento de toda su existencia. Y hay que darle el apoyo que necesita para tener esa estabilidad. Yo recuerdo que cuando mi niño tenía como pasaditos los 2 años, encontré unas clases de baby karate ahí por el Parque España en la Condesa y dije, ya está, clases de aquí soy. Llegué, el niño iba a ir en las tardes, no sé qué, y de pronto vi que hacían más cosas ahí y le dije a la recepcionista, oye, ¿aquí de qué más dan clase? Me dijo, pues damos clase de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de tal. A mí me habló en chino, ¿no? O sea, dije, está bien. ¿Alguien me puede dar una clase de esas cosas que dices a la misma hora que viene mi hijo? Me dice, a ver, sí, espérate, ahorita buscamos a alguien. Y fueron 2 años, 2 años y medio que tuve el espacio para volver a hacer ejercicio. Salí de esa hora de ejercicio, me senté en el coche con mi niño y me solté a llorar como loca porque dije, no puede ser, tuve 1 hora para mí, moví mi cuerpo, hice ejercicio. Y mi niño volteaba y me decía, ¿estás bien? Y yo así, sí, mamá está bien, solo está liberando. Sí. Pero es que se vuelve impresionante. 1 hora para ti se vuelve es lo máximo, imprescindible. Se necesita. Y cuando uno se va de viaje también soltar un poco y decir, o sea, yo la verdad no pienso en mis hijos. O sea, no soy de las que, ay, lo extraño. No. O sea, yo así de dándolo todo porque sé que voy a regresar a chambear. Y por más que uno tenga ayuda, porque luego, ay, tú, pero tienes ayuda. Ni madres. O sea, aunque tengas ayuda, tienes que estar al pendiente, tienes que organizar, tienes que ver que todo fluya. O sea, ser mamá tiene lo suyo, hermana. A ver, una pregunta interesante. ¿Qué aprendiste más? ¿O qué has aprendido más? Ya dijiste que con la maternidad fue algo muy complicado. Pero ¿qué te dieron las plantas sagradas que la maternidad no te dio y viceversa? Ok, qué interesante. A ver, las plantas sagradas me dieron a mí la confirmación de el camino espiritual que seguía o de mi dharma, ¿no? Fueron unas grandes aliadas para yo poder entrar a espacios de certeza interna en mi práctica, en mi devoción, en lo que era mi camino espiritual. Entonces, me ayudaron a corroborar, yo creo que mi fe. Y evidentemente eso no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. No, o sea, sí abrieron una dimensión de la realidad que sin duda hoy no puedo imaginar mi vida sin ella.
en donde todo dejó de ser lineal, ¿no? Y material y aquí, ¿no? En la individualidad y se volvió colectivo, cósmico, universal. Wow. Esta dimensión de soy un ser humano que está en un planeta que está en un cosmos y todo ese cosmos como tiene un movimiento, un orden y una ciclicidad y mi vida es una historia más en todo ese preciosísimo drama de la creación. A ese lugar me fueron llevando las plantas sagradas. Y evidentemente en el trabajo personal sí fueron un apoyo muy grande a profundizar en ir liberando mi aflicción. No, yo comprendo que nuestro sufrimiento viene porque nos apegamos a nuestro miedo, a nuestra ira, a nuestro egoísmo y al final yo creo que el ser humano es 100% responsable de nuestro estado mental, emocional y físico. Y eso es lo que está en nuestro campo de injerencia, eso es lo que podemos controlar. Todo lo demás no podemos controlar. Pero aquí sí. Entonces, mi vida de trabajo personal se convirtió en una vida de buscar cómo resolverme, cómo desapegarme de mi ignorancia, de mis miedos, de mis proyecciones al mundo, de mi ira. Y las plantas sagradas le dieron a eso un nivel de profundidad enorme, ¿no? Sí, ya tengo resuelto a mi papá. No, ven para acá. Mira, te voy a enseñar cómo no, ni a tu papá, ni a los hombres, ni al masculino, ¿no? Y entonces, ok, espérate, ahí todavía un montón de soberbia, un montón de arrogancia. Entonces, me ayudaron a comprender con profunda humildad que ese camino no acaba nunca y que no terminamos en ningún momento de estar realmente resueltos y que más bien hay que pues que en lugar de pararnos en el pedestal de la soberbia, de ya lo sé, ya lo hice, ya lo resolví, pararme en la hermosa silla de la humildad y de la autocompasión, aceptando y comprendiendo mis limitaciones en cada momento. Entonces, evidentemente, pues sí me transformaron a un nivel muy, muy, muy profundo. Y estoy profundamente agradecida porque me dieron herramientas que creo que he podido ocupar y aplicar en la maternidad que no sé qué hubiera hecho sin ellas. No, cosas, digo, ahorita puedo contar más ejemplos, pero sí, me dieron, al darme esta dimensión de la vida, cuando llegó la maternidad, fue una comprensión muy profunda de esta alma me está escogiendo a mí como mamá, así como soy yo le estoy escogiendo a ella. Tenemos una historia que desenvolver juntas. Yo voy a ser una de las fuentes que le va a crear las fricciones que necesita para que se pueda desarrollar. Y esas fricciones, ¿cómo se ven? ¿No? En el día a día, en la relación entre él y yo. Entonces sí me dio una dimensión que me ha ayudado enormemente y creo que para los años que vengan me seguirá ayudando, ¿sabes? A comprender que el desapego de esa vida, el desapego a la maternidad, el decir, me necesita, tengo que estar presente, pero no es mío, ni va a ser mío, ni lo puedo controlar. Es un ser humano independiente, totalmente diferente a mí, y de hecho va a empujar en contra mía para el poderse encontrar. Y cómo no tomarme personal cada detalle, ¿no? Ahí han sido de enorme ayuda. Que lo que dices está conectado de alguna manera porque estás diciendo, las plantas me enseñaron a darme cuenta que yo soy responsable de lo que yo siento, ¿no? Pero por otro lado, eso es de ti. Pero cuando tienes un hijo, él también es responsable de lo que él siente, ¿no? Exacto. Y ay, caray, luego uno quiere controlar lo que sientan, lo que piensan y el hacer consciente eso. Sí. Wow. Sí. Ahora, la maternidad me dio la prueba de humildad más grande que he tenido en toda mi vida. Con ninguna planta he tenido, con todo y que ya mencioné la humildad que se abrió con todo ese trabajo, la maternidad fue el doctorado. El doctorado de comprender, wow, no sé nada,
no sé nada. Y al final fue la maestría en lo que había aprendido en mis caminos espirituales, de el trabajo está en el aquí y en el ahora, y no hay que estar en el cuerpo y hay que estar en la tierra y hay que atender a lo ordinario y lo extraordinario está en lo ordinario y bla, bla. Bueno, pues qué maestría es la maternidad de eso. De no hay ningún lugar a donde ir. Aquí siéntate, bebé, lactancia, aquí siéntate, bebé durmiendo, bebé a la clase de la tarde, bebé haciendo la tarea, hacer la comida. Aquí, ahora en la tierra, en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo más simple, en sentarte en el parque a jugar con él y ensuciarte con él. Ahí, en el aquí y el ahora. Bueno, la maestría más grande en eso. Claro. Qué regalo, porque, a ver, claro que estoy segura, yo como mamá y las mujeres que nos están escuchando seguramente están así de 100%, pero a veces no lo hace uno consciente, ¿no? A veces por eso necesita, aunque ya lo sepas, pensarlo para guardarlo en tu corazón. Sí. ¿No? Sí. Y siento que también mucho las plantas van de eso. Es un tema que me interesa muchísimo porque netas madres, las que me conocen bien, saben que me fascina a mí. He hecho la ayahuasca y he hecho los hongos que me gustan mucho, tipo terapéuticos con un terapeuta especial y me dan pues una dosis alta como para sanar muchos temas y más como medicinal que recreativo. Claro que lo he hecho recreativo, que también me gusta, pero me llama muchísimo la atención. Siento que en mi vida pasada fui chamana o algo. Todo este tema y hay gente y tengo muchas amigas que dicen, no, es que yo no podría, es que yo no estar en control de mis emociones, no me gusta, ay no, te puedes quedar en el viaje. Ahorita han habido varios casos de gente cercana que se echa un chocongo. Aparentemente todos dicen que eran felices y perfectos y que se echaron el chocongo y se aventaron por el balcón o que se fueron los llevaron al hospital español. Yo, claro que les creo, pero siento que había algo más. O sea, que no es como que te echas un chocongo y estás perfecto y ya te lo digo. No sé, ahorita tú nos vas a comentar. Esa sería una de las preguntas. Pero yo creo que no. Yo creo que algo su alma ya traía. Ya había o desequilibrio en la cabeza o en su ser había un vacío y entonces eso detonó. O sea, el hongo detona quizás ese problema que ya había, ese vacío. ¿Qué opinas, mana? ¿Qué opinas, mana? Ya me explayé aquí. Muy bien. Bueno, vamos si quieres directo a eso, que creo que es controversial. ¿No? Y yo aquí tengo que decir, sí, cuidado, eso sí pasa y eso puede pasar y te puede costar la vida. Todo te puede costar tu salud mental o tu salud física. Claro que sí pasa. Necesitamos comprender que un expansor de la conciencia, como son las sustancias que estás hablando, la psilocibina que viene en los hongos, el DMT, la dimetiltriptamina que viene en el ayahuasca o en el bufo alvarius, que también está muy de moda porque es un viaje bastante rápido. Cualquier expansor de la conciencia lo que hace es expande lo que hay. Y necesitamos entender ciertas cositas, creo que de manera muy importante. Para que esa sustancia esté catalogada como un expansor de la conciencia, cumple con 3 condiciones. Una, no es tóxico a nivel físico. Otra, no crea adicción física. Y la tercera, genera algún tipo de despertar consciente. Y entonces entran en la categoría de expansores de conciencia. Si no cumplen con esos 3 requisitos, no son expansores de conciencia. Y quiero aclarar esto porque hay una cantidad de información equivocada por las razones que sea, sobre otras sustancias que no son expansores de sustancia, son expansores de conciencia, pero que se están usando para trabajos terapéuticos. La primera que hay que mencionar es el MDMA. ¿Sí? El MDMA, el famoso Molly, el famoso éxtasis, la famosa tacha que se echan en las fiestas, aunque eso normalmente no es MDMA puro, pero hay que tener muchísimo cuidado. Es una metanfetamina. Entonces, no es un expansor de la conciencia, está en la categoría de estimulantes de la conciencia.
tiene propiedades terapéuticas y todo lo que se ha hecho en Estados Unidos, los estudios, estrés postraumático, tal. Ahí está validado, tiene aplicaciones, pero no podemos por conveniencia sacarla de la categoría de que es. Entonces, es un estimulante, es tóxica, crea adicción. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Tiene efectos terapéuticos positivos o constructivos? Sí. ¿Se puede utilizar para eso? Sí, claro que sí, de una manera controlada, pero ojo, no me la muevan a un lugar donde no pasa nada, porque no, sí pasa, es una metanfetamina. Y lo mismo pasa con otro que también está muy de moda, que es la ketamina. La ketamina es una anestesia, es un depresor de la conciencia. Tiene efectos secundarios, es tóxica hacia el cuerpo y crea adicción. Y hay, de hecho, muchas clínicas de ketamina ya en Europa, en Estados Unidos, se están cerrando porque ha habido muchísimos problemas con los tratamientos que se hacían para depresión y ansiedad a nivel de adicciones y de otro tipo de situaciones. Entonces, ¿la ketamina tiene aplicaciones terapéuticas? Sí, pero es un depresor de la conciencia y es tóxica y genera adicción. Entonces, creo que es importante, primero que nada, como infórmense. Claro. No es de, sí, le mezclo de todo y yo ya fui al rave y se toman el chocongo más la ketamina más un poquito de ácido más un poco. No, a ver, chicos, cualquier combinación de todas estas sustancias va a acabar mal. Y uno de los primeros casos que me encuentro, de las primeras cosas que me encuentro con mayor regularidad es mezclan. Claro. Pero después le atribuyen es que fue el chocongo, o fue la ayahuasca, o fue la sesión de bufo. No, a ver, la persona llegó alcoholizada, la persona llegó con cocaína, se echó un poco de ketamina antes, le dio un toque al cannabis y a la marihuana y dijo no pasa nada y ahora viene el chocongo. Cuando mezclan, va a haber caos. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y después, una vez si pudiéramos mantener una práctica sana a nivel terapéutico del uso de los expansores, hay que comprender lo que acabas de decir, que es, ¿quieres realmente ver lo que hay adentro de ti? Y tal vez ahí tus amigas o las personas que digan, no quiero saber, es un buen lugar. Claro. Porque esa es la pregunta. ¿Quieres saber lo que hay adentro? ¿No quieres? Entonces no le abras. Claro. Ok. Porque es de valientes abrir lo que está guardado adentro, todo ese miedo, todo ese resentimiento de vida, lo que sean, o traumas, situaciones de vida, y de pronto, ok, ahora mi reina ya lo tienes sobre la mesa, ahora ¿qué vas a hacer? Es que me cuesta, y a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo alguien no quiere descubrirse. O sea, ¿quién eres? Curiosamente, yo termino el viaje de ayahuasca, que mi esposo también, él te lo dice, a mí me da pavor. Yo no quiero, me da miedo, me da pavor. Ojalá algún día, ¿no? Cuando le toque, le llegue, yo qué sé, si es que le llega. Pero me acompaña a hacer este viaje, salgo de la ayahuasca y yo le marco a mis papás saliendo. Oye, Maipa, de verdad, en una vida no pueden ver todo lo que ven en la ayahuasca. Háganlo, por favor. O sea, mis papás de 60 y en ese momento 65 años. Sí. Mis papás, no, qué barbaridad, que no sé qué. No se han atrevido, pero de verdad, genuinamente, me llama muchísimo la atención las personas que no tienen esa curiosidad y que dicen, yo todo el alcohol del mundo, pero las drogas no, ya sabes. Entonces es como, wow, o sea, me llama mucho la atención. Sí. Sí, porque el alcohol es una droga, digamos, muchísimo más tóxica y dañina, porque es un depresor de la conciencia y evidentemente es tanto tóxica para el organismo como genera dependencia y adicción. Entonces, sí, si tú me pones en la mesa una copa de alcohol o un hongo que creció de la tierra, uno no va a tener efectos secundarios en mi cuerpo y el otro sí, pero uno me duerme, el alcohol me duerme y el otro me despierta. No, a veces tenía un cliente que me decía, ¿por qué me estás dando esto? Yo no quiero despertar. Esto me está haciendo estar conectado, estar vivo. Me decía, inclusive volteo a ver a mis hijos y quiero estar con ellos, los amo. Y yo decía, pues es que por eso. Claro. Ese es el punto. Claro. Pero claro, hay una masa crítica que creo que entiende que prefiere estar dormida. Claro. Y que quiere estar dormida y está bien. Pero yo creo que también hay ya una masa crítica que se cuestiona y dice, no, espérame,
no me interesa estar dormido, o ya no estoy bien teniendo depresión y durmiéndome con antidepresivos, o no estoy bien teniéndome que alcoholizar para pasar mis noches de estrés. Sí, claro. Ya no me está cuadrando la realidad, ya no me está satisfaciendo la superficialidad, el materialismo, el capitalismo. Ya llegué a la cima de la montaña, ya tengo el éxito profesional que quería, el dinero que quería y no me llena. ¿Qué hago? Y está habiendo una crisis muy profunda de depresión, de falta de propósito, de sentido, de significado. Y aquí, a nivel de la evolución planetaria, creo que los expansores de conciencia tienen una labor y están haciendo una labor muy importante. Me encanta. ¿Nos podrás explicar qué son los expansores de conciencia, los depresores, y el otro que dijiste, como para entender bien? Ok. Farmacológicamente hay 3 categorías generales, ¿no? O sea, es muy generalizado, que serían depresores de conciencia, sustancias de la naturaleza o creadas artificialmente, que lo que hacen es anestesiar, apagar, adormecer el funcionamiento del sistema nervioso central o de mi organismo de diferentes maneras. Entonces, cuando te tomas la valeriana, un tecito de manzanilla, cuando te tomas la caléndula, la tila, todo eso serían sustancias que son depresores de la conciencia. Okay. Ahora, tenemos en esa categoría todo lo que es la farmacología psiquiátrica o los psicofármacos, los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos. Son medicamentos que lo que hacen es apagar alguna parte del funcionamiento de tu sistema nervioso central. Por ejemplo, con los antidepresivos, lo más específico y lo más común es que inhiben la recaptación de serotonina, es decir, inhiben el que tú puedas reabsorber la serotonina. Y bueno, todo esto tiene una serie de explicaciones, pero bueno, todo lo que está dentro de un depresor de la conciencia va a anestesiar, va a apagar. El alcohol está ahí. Es un depresor de la conciencia. La ketamina es una anestesia, es un depresor de la conciencia. Entonces mucha gente dice, sí, pero es que yo tomé ketamina y tuve unos viajes como de ayahuasca. Sí, porque tiene un efecto psicotrópico, pero el hecho de que tenga un efecto psicotrópico, es decir, que pueda provocar ciertos visuales o la apertura del cerebro límbico y la célula madre, que es el tercer ojo, y que tengas visiones o ensoñaciones, no quiere decir que está promoviendo el desarrollo de la conciencia. Entonces, no todo lo que crea una ensoñación, no me gusta llamarles alucinaciones, porque lo que la persona ve es real de alguna manera o desde algún plano. ¿Ok? Entonces, la heroína, por ejemplo, todos los opiáceos son depresores de la conciencia. Pero pues esos están validados, ¿no? Ya viste toda la crisis que ha ocurrido en Estados Unidos con los opiáceos y demás, y el abuso que hay, porque hay una adicción terrible a todas estas sustancias. Entonces hay que tener mucho cuidado con los depresores. Evidentemente, farmacológicamente tienen una aplicación. Gracias a eso hacen una cesárea, gracias a eso hacen una anestesia, ¿no? Claro. Y la ciencia ha podido evolucionar. Evidentemente, las sustancias tienen un lugar en donde cuando las aplicas adecuadamente funcionan de maravilla y nos ayudan a evolucionar. Entonces, esos son los depresores. Los estimulantes, por otro lado, tienen el efecto opuesto. Lo que hacen es acelerar tu sistema nervioso central, el ritmo cardíaco, entonces todo tu sistema se acelera. Sí, hay más actividad, hay más energía en el cuerpo. Entonces todos toman estimulantes prácticamente todas las mañanas o más de una vez al día. Lo tomamos en el café, ¿no? Es el estimulante por excelencia. Y entonces vamos de la copa de alcohol al café y nuestra vida se va moviendo entre me prendo, me apago, me prendo, me apago. Sí. Pero ahí vamos estirando a todo mi sistema, a mi salud, y lo llevo a lugares de profundo estrés. Entonces, otros estimulantes, las metanfetaminas, muchas las ocupan para bajar de peso. El MDMA es una metanfetamina, también es un estimulante, pero tienen un propósito, ¿no? También cuando pues la persona tiene baja energía o está cansada, en la naturaleza hay muchísimos estimulantes, ¿no? La canela, por ejemplo, es un gran estimulante, ¿no? Todo en los adaptógenos hay muy buenos estimulantes como el ashwagandha o el ginseng también. Entonces,
estos serían los estimulantes. Y después está esta categoría de expansores de la conciencia, que son moléculas psicoactivas que no generan una depresión de la conciencia o una estimulación, pero lo que generan es esta expansión. Entonces, no van directamente a alterar el funcionamiento del cuerpo físico, sino que a la hora que entran al torrente sanguíneo, se absorben por el sistema nervioso central, entran en los receptores de serotonina, dopamina, noradrenalina, es lo que sabemos hasta ahora, cambia el funcionamiento de las ondas cerebrales, o sea, mi cerebro empieza a pensar diferente, cambia la irrigación sanguínea, se encienden áreas del cerebro que normalmente no están activas o que están activas en funciones muy específicas como la meditación profunda o el trance, la contemplación. Y entonces cambia mi percepción de la realidad. Mi cerebro piensa diferente y eso me abre a todo un universo. Ahora, aquí hay algo bien, bien importante, que es, hasta aquí podemos llegar con lo que es observable. Entonces, a nivel de yo ponerle pues un observador al cerebro y darle a la persona LSD, ácido lisérgico, dimetiltriptamina, psilocibina, mescalina, que son los expansores de conciencia, entonces el cerebro hace lo que acabo de explicar. Cambia el funcionamiento neuronal, cambia la irrigación sanguínea y eso lo puedo monitorear y ver en una computadora. Y ya está. Párale de contar. Entonces, aquí tenemos una dimensión muy importante que la cubre la psicoteosofía, pero que no le está cubriendo la ciencia. Y es muy importante mencionarlo porque entramos en el territorio de la conciencia. Entonces, ¿cómo explicas que una persona que toma LSD y que toma ayahuasca entran a lugares, experiencias totalmente distintas? ¿No? Una persona que consume peyote o toma un hongo psilocíbico entran a mundos totalmente diferentes. Porque estos expansores están vivos. Las plantas sagradas, los pueblos originarios los conocen como deidades y tienen guardianes y son un mundo. Entonces, cuando tú comulgas con una planta sagrada, estás entrando a un mundo distinto, con guardianes diferentes y te van a dar la enseñanza de ese lugar. Entonces, no tiene nada que ver una experiencia de jicuri con una de ayahuasca, con una de bufo alvarius, con una de psilocibina, con una de LSD. Todas son totalmente diferentes y abren una puerta diferente a la conciencia. Entonces, esto es bien importante de comprender y yo espero que la ciencia vaya permitiendo la evolución al territorio de la conciencia, que evidentemente, ¿cómo lo mides? Pues no, se vuelve un territorio subjetivo, pero tenemos más de 3,000 años de historia de pueblos originarios, de observación, de trabajo, de textos escritos de cómo funcionan cada una de estas plantas y sí hay información para poder comprender cuál es el estado de conciencia y el potencial sanador de cada una de manera específica. Qué increíble. O sea, si yo, por ejemplo, me llama la ayahuasca y digo, ay, tengo curiosidad, ¿qué es lo que quiere decir? Hay algo así de que diga, no, pues te llama la abuelita y la abuelita es para sanar a tu linaje de mujeres, no sé. ¿Hay algo así? Sí, hay una temática. El ayahuasca representa a la gran madre, a Gaia, a la madre tierra, a la gran abuela, a la conciencia Yin o a Shakti, ¿no? La gran creadora del cosmos, la madre tierra, y es un encuentro directamente con la reina de la creación y es un arquetipo femenino y el preparado que lleva muchas más hierbas, más que chacruna y la raíz de la ayahuasca, dependiendo de la tradición o el pueblo en donde se prepare. Tiene el propósito de desintoxicar el sistema a nivel físico, a nivel mental, emocional y espiritual, para poder limpiar tu conciencia y así entrar a ver lo que es tu verdadera naturaleza, o lo que verdaderamente hay. Entonces es una gran medicina como tal porque ayuda a purgar mi sistema de mi aflicción. ¿No? De justamente las aflicciones que mencionábamos, de mi egoísmo, de mi ira, de mis miedos y poderme encontrar en más allá de esos estados de control y de aflicción.
¿no? En cambio, el jicuri, por ejemplo, al estar contenido en un cactus, es el gran padre, es el encuentro con Pachapapa, con la energía yang, con Shiva, con el creador, ¿okay? Con lo masculino, es el peyote. Y entonces peyote o el San Pedro es un encuentro con una energía totalmente diferente. Y la enseñanza viene diferente y el trabajo en el cuerpo es diferente. Qué maravilla. Y los hongos son los niños. Son los niños, son los niñitos santos, son los hijos de la tierra y son conciencia colectiva. Entonces es poder llevar a tu, pues sí, a toda tu psique a un lugar en donde comprendes lo que, bueno, hasta donde nos es posible, lo que representa infinitas posibilidades. El comprender que el cosmos es una experiencia infinita, ese es el portal que nos abren los niñitos santos. Sí. Y no es sencillo y no es fácil de maniobrar, darte cuenta que todas las posibilidades están ahí y existen y que no importa cuál elijas, ¿no? Y eso es un lugar muy retador para la mente del ego y para el control que queremos tener de la vida y la realidad. Hoy por hoy los chavos empiezan a querer experimentar más con plantas que con el mismo alcohol, como que se está abriendo más la conciencia o no sé, llámele moda, ¿no? Pero los niños, los chavos dicen, es que yo quiero pararme a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, si me alcoholizo, al día siguiente no puedo pararme. Entonces prefiero echarme un chocongo o fumar marihuana que haciéndolo un poco más por diversión que por un tema introspectivo. ¿Tú crees que eso le podrías llamar evolución a eso? Yo creo que sí es evolución, porque yo creo en un trasfondo muy particular que está ocurriendo y que estamos viviendo, pero de la superficie para adentro, yo creo que ahí hay algo de sentido común que se está activando en los jóvenes de decir, oye, espérame, desde economía, desde cómo se siente mi cuerpo, bienestar, ¿no? Y a los chavos traen prendido el día de hoy un chip de sentido común y de salud muy distinto. Claro. Entonces, pues sí, obviamente, tomar un poco de cannabis o haber hecho un chocongo los va a hacer sentir totalmente diferente y además ellos mismos se van a sentir que los lleva a un lugar de introspección, de conexión, de paz, ¿no? En lugar de nublado, pesado, claro, denso, que los va a llevar una cruda de alcohol. ¿Qué pasa si los mezclan? O sea, el chocongo con tantito alcohol. No lo hagan, por favor. Yo sé que por moda y tradición, inconsciencia y porque como todo esto es como no nos educan en la escuela porque no, ilegal, prohibido, exacto, son drogas. Exacto. Que espero que pasemos ese bache en algún momento y podamos ir a un lugar de eduquémonos, por favor, educación. Claro. No, los chavos tienen que saber, papás, ustedes tienen que saber que sus hijos están haciendo esto, claro, y tienen que hacerlo con ellos. No los pueden dejar solos ni a conseguir la sustancia ni a tener la experiencia. Necesitamos estar con ellos en estos pasos, pero por favor no mezclen. Mezclar el alcohol, que es un depresor, con un chocongo es cortocircuito. Y entonces todo el mundo dice, ay, pero no pasa nada, luego todos los viernes todo el mundo lo hace. No, hasta que pasa algo. Okay. Y el día que pasa algo grave. Porque no todos podemos tolerar la expansión de la conciencia. Habemos personalidades más frágiles. Y un chavito que tenga una psique más frágil, con tantito cannabis y 2 cubas, puede acabar en mi consultorio psicotizado o con una depresión crónica o con impulsos suicidas. ¿Por qué? Porque se va a reventar todo lo que está ahí adentro. ¿Qué es tener una psique frágil? Una psique frágil, bueno, el entendimiento del ser humano es indispensable y creo que es una de las responsabilidades que deberíamos de tener todos como humanos, ¿no? Decir, ¿qué es un ser humano? Entonces, cuando yo digo psique, me refiero a la totalidad del ser humano. Espíritu, emociones, intelecto y fisicalidad. En aspectos sutiles y en aspectos gruesos, es decir, en esencia etérea, pero aquí, en hueso, sangre, piel, músculo. Entonces, la totalidad de lo que es un ser humano, que yo lo entiendo como interconectado, interdependiente a toda la creación.
Entonces hay un hilo conductor que nos conecta a toda la creación y a partir de ahí tenemos nuestra individualidad. Entonces, esta estructura se forma y de acuerdo a la medicina tradicional, se forma a partir de la energía base del óvulo y del espermatozoide. Y esa energía base, el estado de conciencia de ese óvulo y ese espermatozoide a nivel mental, emocional y físico y espiritual, dan la estructura al nuevo ser y todas las condiciones que ocurren en el útero. Entonces eso va formando al nuevo ser humano y hace que todos estos filtros, imagínate que cada una de estas palabras que dije, emociones, mente y cuerpo, es un filtro, ¿no? Y hay 6, hay sutiles, 3 sutiles y 3 gruesos. Entonces cuando nos estamos gestando en el útero, dependiendo de todas estas causas y condiciones, estos filtros crecen como un globito muy hermoso, muy sano, ¿no? Así, imagínatelo esponjosito, sí, así, o no, está apretado, tiene problemas para crecer y entonces tal vez vienen problemas, a veces malformaciones físicas, ¿no? A veces algunos deterioros intelectuales o incapacidades emocionales, que obviamente eso no se ve en el desarrollo fetal, pero se empieza a ver en el desarrollo del individuo una vez que crece y que empieza a saber, híjole, a este chiquito le cuesta trabajo socializar, ¿no? Sí. A este le cuesta más trabajo la atención, a este tal cosa, este es más sensible, este, ¿no? Es muy echado para adelante. Todo eso que construye nuestra identidad y nuestra personalidad es la psique y tenemos 2 cualidades que son flexibilidad y permeabilidad. Y esas 2 atributos o 2 cualidades me determinan si la persona es sólida, es fuerte, es resiliente, ¿no? Aguanta el impacto del trauma de cosas y con resiliencia pues, se vuelve a construir o no. Si no es flexible, no es permeable, entonces viene el impacto de la vida, el impacto de cosas y la persona se me rompe. No le hacen bullying en la escuela y voy a tener el chiquito que lo devuelve con un golpe, el que lo va a acusar a la dirección, el que no le importa y el que se sienta a llorar y se vuelve, ¿no? un tema relevante para el resto de su vida. Entonces, cada uno somos diferentes y no está ni bien ni mal y no existe el término normal, solo hay lo que cada uno es. Entonces, nos tenemos que aprender a conocer. Y tenemos que saber nosotros en dónde está esa flexibilidad y permeabilidad que tal vez vamos a cambiarla por el término resiliencia. ¿Qué tan fácil me adapto a los cambios? ¿O qué tan controlador soy? ¿Okay? ¿Y qué tan funcional soy en la realidad? Ahí voy a tener hints de qué tan funcional, a la hora de ver qué tan funcional soy, voy a ir viendo qué tan frágil o sólido soy para poder tener este tipo de experiencias. Claro. Qué fuerte. Y con tu hijo, perdón, ¿cómo le piensas hacer? O sea, tú le vas a decir a los 11 años, este es tu ayahuasca, vamos a hacerlo juntos. ¿O cómo va a ser? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Sabes? No sé cómo lo voy a manejar, porque ahorita estamos en una etapa de infancia temprana, tiene 7 años. Te puedo decir cómo lo he manejado antes y cómo creo que pretendo hacerlo, pero no lo sé. ¿Qué he hecho antes? Yo entendí que si esta alma me había buscado a mí como mamá, eso involucraba todo lo que era yo. En mi propia experiencia, en mi propia locura interna, como podrán comprender, a los 40 años recibir esta alma y recibir este embarazo pues fue un regalo. Yo lo vi así, yo lo vi como un regalo, como parte de mi dharma, de mi propósito de vida. Y yo entendí que tenía que llevar a mi niño a bendecir, así como se hacen los bautizos, con la madre ayahuasca. Entonces su bautizo fue en una ceremonia de ayahuasca y lo llevé a su primer dietado cuando tenía 6 meses. Hablé con uno de mis maestros, le dije, quiero llevar a mi hijo, siento que la ayahuasca me está pidiendo que lo lleve y por alguna razón yo siento que él tiene que estar empapado de este mundo. Entonces a los 6 meses me lo colgué en la cangurera y me empaqueté para la selva y con una parte mía en ataque de pánico, en posparto, y la otra conectada diciendo esto es una certeza, lo vamos a hacer. Pero bueno, cohabitando con esa psicosis interna, llevé a mi niño y fue una experiencia muy poderosa para los dos. Cuando tuvo su rito de paso de los 3 años,
que en mi entendimiento del desarrollo humano es un punto clave en los niños, donde el niño tiene control de esfínteres, come por sí solo, habla y camina, es decir, ha cobrado la independencia de ti. Sí. Y entonces ahí en ese momento se separa el campo áurico de la madre con el del hijo, y es un rito de paso muy importante. O en los pueblos originarios, ¿no? Así lo vemos, y en la psicología transpersonal también. Entonces en ese momento decidí llevarlo a hacer un dietado a la Wirikuta con el abuelo, y fuimos al desierto, a acampar al desierto, y ya él ahí se involucró, ¿no? Él fue, a ver, vas a ir a acampar, necesitas llevar tu mochila, vas a consagrar el fuego. Y en las 2 ocasiones él no consumió ni le di la sustancia, fue decisión propia. En los pueblos originarios sí les dan a los niños. Yo decidí no, también por respeto a su papá y al contexto en el que él vive, que no vive en un pueblo originario. Claro. Pero sí lo llevé a vivir la experiencia, y lo llevé a vivir el ritual y a ver lo que hacen los abuelos. Y ya cuando fuimos a Wirikuta, él tuvo una experiencia muy profunda. Wow. Él sentado a la hora de consagrar el fuego, él me describía, ay, mamá, viene un venado azul. ¿Sin consumir nada? Sin consumir nada. Y le decía, René, cuéntame más. Y me decía, mamá, esto es el mundo arcoíris, me están saliendo espinas, me estoy convirtiendo en un cactus. ¿No? Entonces, porque los niños están abiertos a eso. Y para mí era muy importante que él estuviera conectado a estos mundos y los viera como naturales, porque yo creo que el ser humano, pues nuestro propósito está en recordar esa conexión con el espíritu. Claro. Ahora, hoy en día, ya en casa, sí tengo una política de no prohibición, educación, pero pues también hay límites y hay reglas y demás. Y yo no creo que lo expondría a tomar ningún expansor, a menos de que él me lo empezara a pedir. Claro. Ahora, está conmigo, lo escucha todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues evidentemente está en ese mundo, pero yo creo que esto tiene que venir desde lo más profundo de su corazón, y en ese momento, en conjunto y como familia, evaluaríamos qué sería lo más adecuado. Me encanta, qué belleza. Y aquí otra pregunta, ya casi para finalizar, hermana mía. ¿Es verdad lo que pasa, lo que uno ve? O sea, tú ahorita dijiste que sí era verdad, pero eso es uno de los temas, o sea, porque uno sale y dice, es que lo que vi, y es impresionante lo que pasa, ¿no? Pero ¿es verdad? Es verdad, no es literal. Hay que tener cuidado con la parte literal. El mundo, yo entiendo el cosmos como un ejercicio de constante movimiento en toda dirección, en todo sentido. Y nosotros somos como este aparatito de radio con sentidos, con olfato, vista, gusto, percepción, que podemos experimentar esa creación, saborearla, verla, tocarla, sentirla. Y cuando entramos en contacto con un expansor, a través de todos nuestros sentidos y toda nuestra percepción, experimentamos el cosmos. Yo me iría, esto es muy personal, yo diría, experimentamos a Dios, o a lo que la gente entiende que es Dios, o a la conciencia creadora, al vacío generador. Y lo experimentamos a través del vehículo que es nuestro cuerpo, que tiene los sentidos para poder tener la experiencia. Y ahí todo lo que experimentamos es real, porque el cosmos es infinito y eterno. Entonces, todo existe en toda dirección, en todo sentido. Y creo que hay parte de la experiencia que tenemos que aprender a atesorarla de una manera mitopoética y mantenerla en ese estado como de profunda conexión espiritual, y no literalizarla. Cuando la bajo y la literalizo, ¿qué significa literalizar? Significa que tengo que ir y comprar un coche azul. Significa que cosas que ocurren mucho. No, mi papá abusó de mí. No, yo tuve este tema a los 3 años y fue el tío fulano de tal.
no, tengo que ir a subir los Himalayas y abandonar a mi familia. No, porque la gente literaliza los mensajes. Cada quien, a la hora que salimos de la experiencia expandida, viene entonces la mente del ego, viene toda nuestra ignorancia y le ponemos filtros que no son adecuados a la experiencia y tomamos decisiones que no son constructivas y que nos pueden llevar a lugares muy destructivos. Hay que tener mucho cuidado. El contenido es real. La interpretación que yo le quiera dar o que otra persona le quiera dar, aguas. Ahí es donde nos podemos equivocar. Entonces, creo que es muy importante encontrar un guía, un ayudante, un terapeuta que te ayude no a interpretar, sino a integrar. Integrar, que eso es importante tener. Si uno decide hacer estas plantas de manera terapéutica, ir con especialistas como tú, que te ayuden a cerrar ese viaje que tuviste. Es importante poder conectar precisamente o cerrar ese círculo que de esto tan gigantesco que viste, tú que no eres experta, ¿no? O sea, con alguien que ya tiene experiencia que te diga, oye, vamos a integrar de esta manera esta experiencia. Así, bien, bien importante. Se quedan puertas abiertas. Muchos de nosotros, sobre todo si no hemos tenido horas de terapia o trabajo personal, abrir y cerrar todos estos cuerpos de los que te hablo, toda esta complejidad de lo que es un ser humano no es cualquier cosa. Y a veces esta idea de se quedó en el viaje existe porque no puedes volver a cerrar o integrar. Entonces, acompáñense de gente que primero, que ellos sean profesionales de la salud de diferentes maneras. No siempre aquí es exclusivo esto de una bata blanca, al revés, pero sí necesitas que la persona haya hecho sus horas vuelo. Eso es bien importante. No que tenga un certificado, no, que ella haya viajado y que tenga horas vuelo y que tenga conocimiento de estos mapas transpersonales del ser humano para que te ayude a integrar y que te lleve de la mano en un buen trabajo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega uno? Porque tengo un amigo que empezó que con ayahuasca, luego peyote, luego cada mes, luego que se fue a encerrar a una cueva y lo dejaron ahí abajo de la tierra y no sé qué tanto rollo. Y ahí sí él se asustó y dijo, yo tengo familia, tengo hijos. O sea, ¿hasta dónde voy a seguir buscando esto? Y paró a partir de ese miedo que tuvo. Claro. Entonces, ¿hasta dónde uno tiene que llegar? Qué gran pregunta, y creo que es bien importante. Yo creo que tomamos a las plantas para aprender a no tomarlas. Esa es la clave. Si en tu práctica terapéutica de plantas sagradas o ceremonial cada vez vas a más o es un requisito para todo estar bien, para, alto, detente. Hay una adicción. Se desencadenó una adicción. Porque no tenga un efecto adictivo físico, no quiere decir que no va a generar una adicción en la mente, mental, de hábito o de escape y huida a tu realidad. Entonces, aguas. Si tu práctica ha ido para arriba y no ha tenido esa curva de que muchos la tenemos una curva de desarrollo y le doy con todo, pero ahí tiene que empezar a bajar y tiene que comenzar el aquí a la tierra, a la vida, al ordinario, a lo cotidiano. Si tu vida no está siendo mejor, ¿a qué me refiero? Tienes una mejor relación con tu pareja, una relación y un vínculo más cercano con tus hijos, tu empresa es estable, tratas bien a tus empleados, hay una salud y congruencia en todos tus sistemas del día a día, entonces no está funcionando tu práctica espiritual. Una práctica espiritual que funciona toda tu vida empieza a crecer en salud, en paz, en calma, en bienestar. Si la calma no está creciendo, entonces algo está ahí equivocado. Excelente, maravilloso, hermana. No, hombre. Bueno. O sea, yo contigo me seguiría horas. Pero bueno, me encantaría acabar con esta pregunta, hermana mía. ¿Qué le dirías a tu niña interna? A mi niña interna, yo creo que le diría, Paola, te amo. Todo está bien. Te amo. Yo creo que ha sido mi miedo más grande en toda esta trayectoria de vida y que a veces todavía sale. Es ese,
todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y esa niña le da miedo, ¿no? La vida, la realidad. No, y no, Paola, te amo, yo te amo a ti. Eso es todo lo que necesitas. Yo te apuesto a ti. Yo te veo a ti. Qué hermoso. Gracias, hermana. Gracias. Gracias por esta plática tan increíble. Netas madres, en conclusión, las plantas medicinales no son para todo el mundo. O sea, sí creo que es bien importante ir con expertos como Paola Ambrosi o el que tú conozcas que sea de confianza o la persona que tú conozcas que sea de confianza para pues que te guíen. No lo puedes hacer tú solo. Creo que es bien importante también, como lo platicábamos con Paola, acabando el viaje, poderle sacar jugo con un terapeuta y que te pueda ayudar a integrar toda esa experiencia que tuviste. Entonces, pues bueno, netas madres, espero que les haya gustado y les mando miles de besos. Suscríbanse al canal, compartan a todas las personas que les guste lo desconocido y también a gente que necesita esta información para que no vaya a cometer un error y pasar un mal viaje. Besos. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.